Bueno, hoy os voy a hablar de los cartujos, que son gente que está en soledad con Dios y es una orden que si no existiera pues tendrían que inventarse. Entonces, el padre de los cartujos era San Bruno, que hablaba de cuánta utilidad y gozo divino traen consigo la soledad y el silencio del desierto a quien los ama. Solo lo saben quien lo han experimentado. Entonces, esto es más o menos lo que dice el lema de los cartujos. Entonces, la llamada del desierto es que igual que el ánimo convulso por la carne le estremece la llamada del abismo, los espíritus más comprometidos con el amor de Dios han sentido como un primer susurro de la gracia inquietante la llamada del desierto. A ejemplo de Cristo, que es conducido por el Espíritu al desierto, donde permanecerá largo tiempo incomodando su cuerpo con el ayuno y sometiendo su alma a las impertinencias del maligno, que es de Lucas 4:1-1:3, que madruga para retirarse a un lugar solitario y allí hacer oración, que es Marcos 1:35, que tiene la costumbre de recogerse en el huerto de los olivos, que es Lucas 22:39, las más altas figuras carismáticas y muy especialmente los grandes padres de la acción apostólica echan a andar acogiéndose al desierto. Entonces, ese empresario intelectual de las letras sagradas que fue San Jerónimo vive su auténtico noviciado en el desierto de Calcis. Santo Domingo de Guzmán, patriarca genial de afanosidad apostólica, maestro del arte de extender prácticamente la verdad, conquistador de almas y develador de herejías, es tradición que hizo en una hoy venerada cueva de Segovia notable penitencia. Luego está el caso de San Francisco de Asís, llamado por Dios a reparar su iglesia. Es un ejemplo fascinante de quien inicia su camino espiritual y lo culmina en el cremitismo. También tenemos a San Ignacio de Loyola, el más original reorganizador de la vida religiosa, a fin de poder multiplicar mejor la actividad apostólica y llevarla a todos los lugares posibles. Curte su conversión, descubre su destino y, según todos los indicios y testimonios de sus especialistas, concibe, por lo menos en germen, ese documento inefable de reforma de vida y esa escuela de oración que son los ejercicios de la gruta de Manresa. San Juan de la Cruz, el príncipe de los contemplativos, pero a la vez espejo de hombres de gobierno, capaz incluso de trazar los planos de un convento o dirigir la construcción de un acueducto, estuvo en el momento Porque venía de su madurez personal a punto de ingresar precisamente en la Cartuja. Y no lo hizo porque Santa Teresa le prometió algo más. Entonces, el talimán, el de la soledad y el del desierto, llega a arrastrar hasta una mente tan afanada en la muerte de Dios y el regreso a la tierra como la de Zaratustra de Nietzsche, que apenas llegó a los 30 años dejó su patria y el lago de su patria y se refugió en la montaña, donde durante 10 años no se cansó de disfrutar de su espíritu, de su soledad, hasta que al fin se transformó su corazón. Para el espiritual profundo, el desierto no es una simple experiencia ascética. Es algo más, un ideal. Lo ha expuesto así Carlo Carretto, que dice: la fuerza del desierto está en que no significa ausencia del hombre, sino presencia de Dios. Por eso comenta que dice: el verdadero desierto, el de arena y estrellas, fue mi primer amor, y nunca me hubiera apartado de él si la obediencia no me hubiera mandado ir más lejos, razón por la que escribe un libro que enseña a vivir en el desierto. Entonces, allí donde te encuentres, si el hombre no puede ir al desierto, el desierto puede venir al hombre. Más claro todavía, construir el desierto en los lugares habitados, hacer de un vagón de tren un lugar de meditación y de las calles de mi ciudad los tránsitos de mi convento ideal. Queda, pues, a mi ver, bien demostrado como el desierto es algo inexcusable, y aparecen también 3 clases de desiertos: el desierto físico, el desierto psíquico y el desierto establecido.
El desierto establecido es el que se vive en la Cartuja. Contiene de forma actualizada y accesible las condiciones ambientales del primero. Se ordena a la consecución regular y en plenitud del segundo. Y verdadero monumento de la vida consagrada, se ajusta a la voluntad de la Iglesia, que manda a los religiosos que junten la contemplación por la que se unen a Dios de mente y corazón con el amor apostólico por el que se esfuerzan en asociar a la obra de redención y a la dilatación del reino de Dios. Bien entendido, como comenta Juan Pablo II, que el apostolado no es algo externo y sobreañadido a la vida religiosa, sino que se inserta en ella, en virtud de la profunda e interior identidad de la propia vocación religiosa. Ahora os voy a hablar de hacia una verdadera revolución. Desencanto, cuando no vergüenza y malestar en la civilización. Vienen siendo las respuestas inmediatas del individuo, que ven como también la tentación y el pesimismo se han convertido en factores de nuestro estado social. Y así, de una manera u otra, el hombre de nuestro tiempo se resuelve contra su tiempo en un anhelo de volver del revés lo establecido. En este sentido, se palpa un cierto movimiento vago de reconversión social. Crece el consumismo, pero se cultiva en modas y modos un curioso espíritu de pobreza, de sencillez, a veces rústica, de despojamiento. Aumentan la tecnología y la tecnocracia, pero hay una múltiple y variopinta huida hacia lo natural, más o menos pretendido, hacia lo que se cree más originalmente humano. El materialismo alcanza cotas inimaginables para sus profetas, pero sus víctimas se inventan toda clase de expedientes para sentir las caricias del espíritu. Analizando el fondo de toda esta cuestión, hay un aspecto negativo y otro en principio válido. No sería acertado reaccionar ante los males de nuestro siglo pasando de largo. El pasotismo es una infantil y falacia cómica, ya que sus clientes son los representantes más selectos de esas cosas contra las que quieren dar a entender que se alzan. La postura enteramente sana y racional es una voluntad revolucionaria, en el sentido más pregnante de esta palabra, volverse contra algo y a la vez volverse algo de forma que lo segundo contenga lo primero. Otro tipo de revoluciones son meras rebeliones contra un estado de cosas sin que ello implique necesariamente que los rebelados vayan a ser distintos de como eran. En nuestro caso, pues se trata de cambiar la vida por otra que niegue lo que reprobamos. Novedad esta que bien merece el nombre de conversión. El modelo de conversión, la Cartuja, por sus criterios y su modo de vida, es un modelo depurado y excelente de esa revolución de la conversión. Esta es la disconformidad entre el modelo cartujano y los planteamientos de la sociedad actual enferma, que en cualquier otro caso se queda corto. El cartujo está instalado en el desierto, y esta es la total vuelta de campana respecto a lo que quiere y requiere la vida moderna. El desierto es una actitud de soledad y de desnudez. La desnudez consiste en no depender de nada, renunciar a todo y alejarse también físicamente de aquello de lo que nos deshacimos. El cartujo recogido en su monasterio solitario, organizado de una manera peculiar y autosuficiente, está a años luz de los sistemas de vida, de los planteamientos y los requerimientos de lo establecido fuera de su recinto. El cartujo vive una existencia personal solo factible en la soledad y el silencio, y una recuperación de los verdaderos y más altos valores humanos, solo asequibles en el más absoluto retiro. Las contradicciones y desórdenes antes denunciados de que está vertebrado nuestro mundo no pueden hacerse acto de presencia en este planteamiento, porque el desierto, como señala Hooke, es el lugar donde nos purificamos y preparamos para actuar, tocados, como quien dice, por la brasa que el ángel aplicó sobre los labios del profeta. Y si es verdad lo que acabamos con patología de la sociedad contemporánea, o ella acabará con nosotros. El desierto como forma de vida y como vida es la preciosa margarita del Evangelio. El desierto es la soledad, y esta supone escribir sobre las cosas transitorias, no haciendo más caso de ellas si no fuesen, no teniendo determinación en alguna cosa, y es también renunciación y desastimiento, los cuales no solo libran al hombre de cuidados, sino que le abren horizontes desconocidos.
El desierto es la negación del mundo, pero no significa aniquilación, sino otro proyecto de vida que, libre de presupuestos obedientes a las reclamaciones de la carne, se aplica a la búsqueda serena de la verdad por el método más acertado, pero también más eficaz, el ponerse el hombre delante de sí mismo, ante sí mismo, pensándose a sí mismo, conociéndose en su cruda realidad y desnuda realidad. Las consecuencias no son la ansiedad, la duda, la inseguridad o el tandem vitae, sino lo que San Juan de la Cruz ha llamado noche sosegada, música callada y soledad sonora, en la que el hombre, según el grado de su progreso espiritual, recibe inteligencia de las cosas de Dios, comprueba una admirable conveniencia de todas sus criaturas y ve cómo éstas dan cada una su voz y testimonio de lo que es Dios. Este retiro de cuerpo y mente, este desierto más deleitoso que cualquier ciudad, es una gran fórmula de felicidad. El apetito natural de la felicidad es el eje mayor de la voluntad humana, pero la dicha que el hombre ansía no la halla ni de verdad ni plenamente en las cosas o en las personas. La felicidad, que es la aceptación de sí mismo, consiste en la conciencia de estar en orden, cuyo reflejo psíquico es el sosiego. Ahora bien, sentirse ordenado no procede a la experiencia del placer ni el goce del éxito, sino del ejercicio de la sabiduría, sin la cual aquellos inquietan el corazón, redoblan su sed y someten al imperio de la concupiscencia, dando entrada al círculo de la insaciabilidad. La sabiduría es el sabor de la verdad, que es la sapientia, dentro de unos límites de conocimiento, que es la ciencia. Propios del destino humano, pues como dice San Pablo, no conviene saber más de lo que conviene saber, que eso está en Romanos 12:3. San Agustín parece haber encontrado la clave, que es no ver in te, no ver in me, conocerse a ti, conocerse a mí, pero a Dios difícilmente se le puede conocer a través de un mundo que se funda en la muerte de Dios. Y uno mismo no puede encontrarse en una secularidad que, como antes quedó dicho, no está edificada en la medida de la dignidad del hombre. Entonces, ahora os voy a seguir hablando de la cartuja admirable. Para conocer a Dios, toda ciencia es barata, toda especulación es insuficiente, solo la contemplación nos acerca a Él. Ese es el largo y callado seguir con los ojos del alma el trayecto de Dios en el alma, en la historia, en la iglesia, guardando como María todas esas cosas en el corazón. Para conocerse a sí mismo estorba la idea que cada uno tenemos de nosotros. La gran sorpresa es cuando descubrimos quiénes somos. Hasta entonces nos hemos estado viendo en las criaturas o hacemos que piensen de nosotros, la interpretación que hacemos de nosotros mismos desde la experiencia de los demás, la lectura interesada con que nos desciframos en medio de los acontecimientos. Ahora, a la hora de la verdad, tenemos que mirarnos cara a cara en el espejo de ese hombre nuevo cuya imagen va descubriendo la oración, la purificación espiritual y la gracia de Dios. Y al vernos tan distintos, se impone toda una reordenación personal de cada uno, lo que se dice, toda una vida nueva. Y este es el secreto de la cartuja. El monje cartujo se aparta del mundo establecido para establecerse en otro mundo, que le proporciona el conocimiento de Dios y la reforma propia. En expresión de los propios cartujos, más allá del cuidado por las cosas del mundo, más allá incluso de todo ideal humano y de la propia perfección, el cartujo busca a Dios. Es decir, ese mismo conocimiento propio no está ordenado egoístamente, sino como camino hacia Dios, según dice San Juan de la Cruz. Es el ejercicio del conocimiento donde lo primero que tiene que hacer el alma para ir conociendo a Dios. En este mundo se establece mediante una serie de constantes soledad con sus connotaciones de silencio y clausura, recogimiento permanente interior y exterior y hacendada e intensa vida religiosa. El monje cartujo hace vida eremítica en el convento, es decir, se aísla en recinto sellado de la llamada celda, pero en unión de otros que hacen lo mismo. Un monasterio cartujo lo es porque contiene una comunidad de eremitas
y este a su vez merece tal nombre porque sus miembros realizan su destino siguiendo una misma regla, sometidos a un superior y obedeciendo unas costumbres. La celebración comunitaria de ciertos oficios litúrgicos, como las horas mayores del rezo oficial de la Iglesia, la asistencia a actos de comunidad como el capítulo o el refectorio en días determinados, la recreación o encuentro cordial periódico de los religiosos y otras salidas de su retiro para menesteres inherentes a su misma condición, como puede ser la visita al prior, en nada modifica la trayectoria eremítica, pues el cartujo vuelve siempre a su celda. Las horas del cartujo están hechas de actividad. Nadie más activo, laborioso y ocupado que un cartujo, pero nadie menos inquieto, acelerado y trajinante que un hijo de San Bruno. La razón es que la acción del cartujo no está programada ni motivada por la fuerza de las cosas, sino que se dirige a un fin tranquilo. Aquí se practica un ocio laborioso y se reposa en una sosegada actividad. La acción del cartujo responde al dinamismo de la elevación de Dios mediante los mecanismos de desarrollo que tiene a su alcance la persona, que es la mente y la ocupación. La mente actúa delicadamente dedicada al estudio, la lectura, la reflexión, y la oración y la meditación. Y por si fuera poco, un pensamiento continuo, flotando siempre en torno a las cosas de oración, forma como una segunda naturaleza. La ocupación es que el cartujo no está entregado a la molicie espiritual que también puede darse, sino a una ordenación horaria y a una distribución de vida, repartiéndose entre tres tipos de trabajo, que son trabajo espiritual, manual y el trabajo que podríamos llamar de gestión. El primero se entrega al ejercicio directo de la piedad, el segundo las labores artesanales, que dedican un tiempo, por ejemplo, el cuidado del jardín, de su celda, y las ocupaciones de oficios manuales compatibles con sus obligaciones monacales. Y el tercero, al cuidado personal y de su habitación. Y si es caso, a la no muy frecuente tarea de redactar un trabajo escrito destinado a la publicación, dar clase a los estudiantes y otras tareas similares que entren en la obediencia o los presupuestos de la orden. Junto a esto, la vida cartujana es de un alto servicio a la celebración litúrgica, el oficio de medianoche, la misa conventual, las vísperas y otras obligaciones sacras cumplidas en común con la majestad, serenidad y contagiosa felicidad de los templos cartujanos son un rito trascendental y a la vez central del monacato abrazado por los discípulos de la flor del clero. Siguiendo con esta reflexión y esta explicación, ahora os voy a hablar de la cartuja ejemplar. El modelo cartujano es un fenómeno ejemplar tanto desde el punto de vista natural como desde una perspectiva cristiana, ya que resulta envidiable al hombre de nuestro tiempo y llena las más altas exigencias del seguidor del Evangelio. Envidiable al hombre de nuestro tiempo tiene que resultar como el cartujo supera todas las contradicciones modernas. Frente al hombre del siglo XX, cronopático, siempre perseguido y acosado por el tiempo, del que está escaso, el cartujo disfruta de la proverbial quies cartujana, fruto de la ordenada soledad, de la existencia energética y la activa, pero transida del reposo interior y de la aspiración constante y sin desvíos a un fin superior, que hacen que el tiempo sea otra cosa, no un amo déspota insoslayable, sino un instrumento natural dependiente del hombre, que es quien lo aplica y distribuye. El tiempo no es una reclamación, sino una disposición. La gran queja universal y la mayor tragedia de nuestra sociedad es que el ser humano, en su devenir individual o colectivo, está ungido por un egoísmo alienante y agresivo. El cartujo, renunciando al siglo y a sí mismo, tiene en su persona totalmente está disponible para aquellos fines que menos significan provechos propio o ambición subjetiva. La lacra de nuestros días, que va a más y llegará a extremos delirantes, es el consumismo. En él se asocian dos componentes: la creciente industrialización, marcada por el perfeccionismo productivo, y una sed infantil de adquirir sin descanso cuanto ofrece el mercado, más seductor o más curioso.
El cartujo, distinguido por la simplicidad de costumbres, la austeridad de vida, la constante renuncia, es un magnífico hambriento de pobreza, de forma que sus hábitos resultan a la mentalidad consumista tan pintorescos como aquella aparece ante los ojos del cartujo como un ataque de nervios. Y hablando de nervios, qué difícil es hoy que un psiquiatra competente no atribuya a nuestra forma de vivir facultades estresantes o neurotizantes. Precisamente dos reputados catedráticos españoles de la especialidad han señalado los rasgos neuróticos del mundo contemporáneo o estudiado el trastorno social de la neurosis, enlazando con el proceso de automatización y enajenación a que se ha referido. Fromm, el cual conduce a un desequilibrio mental cada vez más acentuado. El cartujo se ha liberado de esta sociedad artificial caprichosa y encaprichada para incardinarse en el mundo exigente y radical, pero hecho de coherencia y naturalidad y sobre todo dirigido a un fin que explica, relaciona y da sentido a cada uno de los minutos de su vida. Vive una existencia unificada y no escindida, siendo precisamente la escisión lo sustantivo de la esquizofrenia y la unidad la fructificación del orden, y el esplendor de la salud mental. Nadie está libre de trastornos, pero no es lo mismo enfermar en un modo de vida que en ese tipo de vida sea el que ponga al enfermo. Sobre el materialismo de nuestro tiempo se habla demasiado y se llega a pocas conclusiones. Que el hombre se interese por la materia en cuanto que es un bien provisto de destino y por los bienes materiales no es un descarrio, tampoco lo es usar debidamente la temporalidad. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de los hombres y pueblos, según dice el Concilio Vaticano II, que apoya también la autonomía de la realidad terrena si por ella se entiende que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco. Lo que no es admisible es que los valores se subviertan cuando existe una jerarquía de los mismos impuesta por la voluntad de Dios. Primero, los valores perdurables y trascendentes en los que se realiza lo alto y lo profundo del espíritu, y luego los bienes temporales que vienen exigidos y con dramática urgencia a veces por nuestro existir en el mundo. El cartujo encarna por vocación y profesión la obediencia a la escucha de la verdadera sabiduría, el ejercicio de la divina filosofía, que es la única y que da la verdadera felicidad. Y esta es precisamente la razón por la que la cartuja se alza también como ejemplar admirable para el cristiano entregado a las cosas del espíritu y buscador de la verdad de Dios. El carisma cartujano no ha sido dado a todos, pues cada uno es llamado por Dios a algo que él quiere, en razón de lo cual le otorga una cosa y no, es decir, todas las cosas. Mas como la sabiduría, siendo una, todo lo mueve y permaneciendo la misma, todo renueva, el espejo de la vida cartujana es como una provocación espiritual para el hombre de Dios. ¿Qué tendrá la cartuja que importantes figuras del apostolado, incluso santos, que no han sido llamados a esa vida, suspiraron por ella? Pues esto es sencillo. Si oímos a San Bruno, esta es aquella hermosa Raquel de bello aspecto, más amada por Jacob, aunque menos prolífera que Lía, más fecunda pero de ojos sin brillo, porque son, en efecto, menos los hijos de la contemplación que los de la acción. No obstante, José y Benjamín son los más queridos del padre que los otros hermanos. Esta es aquella mejor parte que eligió María, que no les será quitada. Esta es aquella bellísima Sunamitis, única encontrada en Israel, que virgen pudiese mimar y dar calor a David. En conclusión, como nadie está excluido de la mejor parte, y a la vez solo algunos son cartujos, sí pueden todos aprender de la cartuja. Humanismo de nueva planta. El cartujo es un hombre, pero un hombre nuevo. Por eso todo análisis y observación acerca de la cartuja han de estar refrendados por un tipo de humanismo. Y esto nos enfrenta con una delicada cuestión de nuestro tiempo. ¿Qué es el humanismo? Si en la Edad Media el centro del hombre era la filosofía, a partir del Renacimiento, en el centro de la filosofía ha sido el hombre. De ahí el antropocentrismo que vive desde entonces la preocupación intelectual y que sea el llamado humanismo una criteriología general. Ahora bien, el problema está en cómo llenar de contenido y con qué contenido llenamos tal concepto que, como evidente, depende de la clase de hombre a que nos atengamos. El regreso al clasicismo pagano que supuso el Renacimiento
hizo que de alguna manera el hombre vierta como arquetipos los dioses grecolatinos en cuanto estos representaban las pasiones humanas, sus dichos y hechos, y contenían también en cierto modo la aventura del ser sobre la tierra. En el fondo se trataba de desvincular al hombre de su sumisión a Dios y, separando lo divino de lo humano, lograr el gran invento de la autonomía de la persona guiada por la luz de la inteligencia y sin más arbitrio, consultor o alta instancia que el tribunal de la razón. Los diversos movimientos posteriores, la ilustración, el racionalismo, el empirismo, el naturalismo, el psicologismo, el materialismo, vistos como enfoques del hombre, son consecuencias refinados o exacerbados del secularismo renacentista. El hombre cristiano, sin embargo, no responde a estas posiciones tomadas a pie juntillas. El Concilio Vaticano II descifra al hombre sin vacilar. Por obra de Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. La autonomía del hombre, por tanto, no debe entrar en contradicción con su referencia a Dios, porque es criado para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante todo esto salvar su ánima. El hombre, pues, se trasciende constantemente a sí mismo, su existencia está ordenada a un fin más alto que él, Dios y él mismo está destinado aquí y ahora a una vida superior y decisiva, expresada con la frase dramática de salvar su ánima. Pero, analizando desde un punto de vista filosófico este orden del hombre, pertenece a la ideología agustiniana del universo basada en el principio de la totalidad, lo que resume así un comentario de San Agustín. El hombre es como una sílaba viviente y sesciente de un gran poema, y es un misterio para él lo que ha pasado y un misterio lo que falta o sigue. Solo se percibe, solo una parte alícuota de lo presente, de lo que le toca a él. Solo Dios, in quototum es, a quototum es, sub quototum es, ofrece una perspectiva universal. Por eso puede decirse del Cartujo que practica un humanismo acertado e indiscutible, ya que no puede tener otro apoyo ni otra razón de ser que Dios solo. Frente al concepto degradante hasta la zoologización del hombre carnal y secular, pues como alega San Juan de la Cruz, el hombre que busca el gusto de las cosas sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nombre que sensual animal temporal. Es el enfrentamiento de dos concepciones, el hombre carnal proclamado por Zaratustra, el cuerpo es un gran sistema de la razón, él no dice yo, pero él es el yo, el propio ser vive en tu cuerpo, es tu cuerpo, y hay más razón en tu cuerpo que en la mejor sabiduría, y el hombre cristiano, hecho para Dios, fecisti non actes, y cuyo bienestar es ser apegado a Dios, en cuyos atrios estar en un día vale más que 1000. Los cartujos resumen así el ejercicio práctico de este humanismo cristiano: la soledad, el silencio, la quies cartujana, la simplicidad de costumbres y la vida penitente. Vamos a detenernos sobre la base de estos rasgos en una serie de puntos cartujanos que de alguna manera tracen la fenomenología de esta insigne vida humana. Por eso, siguiendo con todas estas explicaciones sobre los cartujos, os voy a hablar de in oratione Dei. La palabra cartuja, quieras o no, se asimila inmediatamente a la idea de oración. Oraciones prolongan. Dice T. de Kempis, refiriéndose a los monjes, convención expresa de los cartujos, la vida de total y constante entrega a Dios, que define al cartujo, no tiene sentido sin una firme vertebración en la oración mental y vocal. Sin intermisión, como señala la escritura, me levanto a medianoche para alabarte, Salmo 118, a imitación de Cornelio, que oraba a Dios constantemente. Hechos 10:2. Y en consonancia con el aviso de Cristo de que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18:1. El cartujo extiende su abanico orante en tres grandes planos: la liturgia de las horas, la oración mental obligatoria y la oración continua y reposada. La liturgia de las horas, oficio divino de beata y de difuntos, la reparte el cartujo entre la recitación privada y la cantada en el coro diariamente, que son maitines, laudes, vísperas y en determinadas fiestas también otras horas. Pero gran acontecimiento litúrgico cartusano son los maitines y los laudes de medianoche. Dejan los monjes el lecho donde descansan, interrumpiendo el sueño, para dirigirse a la iglesia. Esos templos cartujanos, siempre bellísimos, solemnes y cordiales, que infunden emocionado respeto,
transido de una devoción característica, quieta y profunda. Allí, durante largo tiempo, se entregan al canto de esas horas mayores. No hay nada comparable a esa experiencia sencilla y conmovedora. Mientras el mundo duerme o yace en el máximo olvido de Dios, estos hijos de la luz elevan al cielo la más perfecta alabanza que el hombre puede dirigirle, envueltos en las altas frases de la salmodia e identificados con Cristo salmista. ¿Qué oración puede compararse o llegar más adentro del alma que estos versículos misteriosos, proféticos, sapienzales e incluso arrobadores? El propio Cristo, al exhalar el último suspiro, lo hizo clamando con el Salmo 30. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí aparece concentrarse y resumirse todo el ideal de entrega a Dios como una ardiente proclamación y una dichosa consumación de todos los esfuerzos ascéticos, de todas las aspiraciones de la vida interior, de todo el destino, la gracia y la gloria del cartujo, alargando las horas profundas de la noche como Jesús Maestro in oratione Dei. El cartujo se entrega también a la oración mental, sin embargo no es tanto el tiempo que por prescripción expresa debe dedicar a este ejercicio, igual que ocurre con otras órdenes, en comparación con lo que se imaginan los profanos, que ven al cartujo clavado en un reclinatorio encapuchado, seco de orar, como señala el verso de Rubén Darío. La realidad más importante es que el cartujo va adquiriendo el hábito de oración, el dominio de la oración permanente, el estarse amando al amado de San Juan de la Cruz, un sosegado y continuo elevamiento de la mente a Dios, fruto de la vida y del ideal teocéntrico de la cartuja, ya que en esa apertura a Dios, como obliga a Dios manifestarse creando ese estado de oración natural. Es este momento de humor la versión sublimada o, si se quiere, la otra cara de la moneda del sabio distraído, mal llamado así por lo que está es abstraído de lo que no interesa su preocupación central. Lo mismo que el cartujo, practicando como aconseja San Juan de la Cruz, olvido de lo creado, memoria del Creador, se siente ir hacia Dios, en el que se envuelve con su pensamiento, despojado de adherencias, como obedeciendo a una ley de la gravedad ascético-mística, por la que la mente, purificada de otras inquietudes, busca su reposo perfecto y el colmo del apetito de la familiaridad o conversaciones con Dios. Esto lo recomendaba San Juan de la Cruz como aquello de traer advertencia amorosa de Dios. La mística de la celda. La celda monacal cuenta con excelente prensa en la literatura ascética, donde la eminencia de sus valores como lugar elegido y asiento de las mejores condiciones para la soledad, el recogimiento y la contemplación son proclamadas con longanimidad. En la cartuja, la celda es el centro y la llave maestra de su vida cotidiana y espiritualidad característica. Por eso, en la toma del hábito o ingreso en el noviciado del candidato, uno de los momentos más serios e impresionantes de la ceremonia es el encendamiento, introducción solemne del nuevo religioso en la que va a ser su morada por excelencia. En ella el cartujo es donde hace su vida. En ella reza parte de la liturgia de las horas, cumple la distribución de la jornada, que es estudio, oración, lectura, trabajo manual, come, los alimentos le son servidos por un ventanillo y duerme. Naturalmente, este que Santa Teresa llamaría grandísimo encerramiento, difícilmente resultaría viable en un espacio reducido, salvo casos excepcionales, admirables, pero no imitables. Por eso la celda cartujana es un primor monástico compuesta como está por un sistema de dependencias, cada una con su uso y su sentido propio. Fíjese, decía un prior, es como una casa de soltero. Es el esquema, modo de un dúplex, un desasogado vestíbulo llamado Ave María, pues en él reza el cartujo la salutación angélica ante una imagen mariana cada vez que tras una salida regresa a su celda, donde el cartujo come y tiene espacio. Una galería con un banco de carpintero para los trabajos manuales que da un jardín cerrado a modo de patio. Una escalera rústica que accede a un piso superior compuesto por la celda, propiamente dicha, un cuarto de trabajo, mesa, silla y librería que comunica con un pequeño oratorio, ya que se abren sendos cubículos, uno con el camastro, donde sobre un jergón de paja el cartujo duerme bajo unas toscas mantas, y otro con los imprescindibles enseres de aseo. Ni la ventana del oratorio, ni la del cuarto de trabajo, ni la cristalera de la galería gozaban de vistas,
Concretamente, la de la celda tenía como un paisaje el tejado del claustro. Ahora bien, quien piense que estas moradas son lugares idílicos, yerra. Tanto como que piense que es una cárcel atormentadora del ánimo, irresistible y claustrofóbica. El secreto es sentirla como si fuese el propio corazón. Habitarla ha de ser como entrar en sí mismo, palpando el carisma y la unción de cada pieza, vivenciándola como un mundo como nuestro yo hecho de oración, estudio, trabajo, soledad y disciplina. Porque un mundo es algo más que un espacio, es un ámbito, nada más pequeño, más reducido, más limitado que uno mismo. Y sin embargo, qué inmensidad potencial, qué sitio inacabable, qué capacidad de situación. Con su pensamiento, con su emoción, su sensibilidad y reflexión, el espíritu lo abarca todo, está en todas partes, comprende lo que no ha visto y acerca lo lejano. Esta es como una mística de la celda, que se habita no como un recinto, sino como un marco de vida. El cartujo en su celda es como el alma en el cuerpo, con la diferencia a su favor de que este cuerpo no conspira contra aquella alma, sino que ella lo enseñorea y le da sentido. En la celda se consuma hasta el límite de la soledad y clausura total del cartujo, pero en la celda se fragua esa fragante gratificación que es la llamada aquí es cartujana, porque la cartuja es sinónimo de sosiego, calma, respetuosa, actividad serena y serenada, reflejo de la pacificación interior y del concepto optimista del universo, criatura de Dios que es paz. Es reflejo y testimonio del descanso de Dios, de que habla la escritura, la requies mea a la que se refiere el Salmo 94. Los elegidos, glorificados y hechos conforme con Cristo no son tan solo la prueba del éxito de la empresa divina, sino que como bienaventurados participan de la propia dicha del descanso divino. Y fruto de esta aquí es la exquisita y espontánea amabilidad del trato de los cartujos. A lo largo de mi vida habré tratado con unos 10 cartujos de muy distintos temperamentos, origen social y edad, manifestación de la llamada de Dios. Nada tienen que ver con la doliente estampa de lo que decía Rubén Darío. El silencio perfecto. El silencio en la cartuja no es el dragón de 3 cabezas que algunos han imaginado. No es una ley draconiana, tétrica y fantasmal. Es un imperativo natural, una consecuencia obligada de la vida de recogimiento, oración y endiosamiento que allí se lleva. De este modo el cartujo no tiene prohibido hablar, sino que debe guardar silencio. No es este un juego de conceptos, porque si el cartujo se le priva de hablar es por una razón positiva, no por una prescripción negativa. Por razones de necesidad puede comunicarse con permiso del superior con otras personas fuera de las horas destinadas a la recreación o la visita de familiares. Pero de por sí, él vive en silencio y si lo viola es falta. Se trata de un silencio perfecto, silencio capaz de favorecer un crecimiento espiritual, silencio que deja oír otro tipo de voces, un silencio elevado de materia estética, pero que pertenece a las exigencias de la naturaleza humana. El hablar supone un salir de sí mismo, no siempre en los debidos términos, y el hombre es mejor siempre comedido en sus palabras. El temperamento equilibrado sabe más escuchar que hablar. La palabra es un medio más que un fin. Y de hecho algunas manifestaciones dicen que el silencio del cartujo es un manto de quietud, descanso y bienestar espiritual que le escuda de las agresiones contra su intimidad religiosa y su recogimiento mental necesarios para hallar a Dios en lo recóndito donde se oculta. Este mismo silencio se extiende también a la forma de ser de la orden, silenciosa frente a los requerimientos del exterior, no hace declaraciones, no contesta, y como consecuencia de esta genital ruido y la notoriedad que lleva aparejado, cuando publica un libro no lo firma con su nombre, sino con el innominado término de un cartujo. Silencio que trasciende más allá de los muros de los austeros yermos monasteriales y hace exclamar a un historiador de la Iglesia: la orden cartujana es la orden que menos ruido ha metido en el mundo, y con ser tan santa, ni siquiera con la santidad de los hijos ha buscado el campaneo sonoro, ni el panegírico solemne,
ni el devoto rumor multitudinario.